Bueno, estamos en la unidad 3 de la materia Antropología Sistemática 2, dentro de la temática Economía Doméstica, Relaciones de Producción y Reproducción, y dentro de lo que es el punto 1. El punto 1 trata sobre modalidades domésticas de producción, el modelo de Chayanov sobre la economía campesina, la relación consumidores-trabajadores, unidad doméstica, análisis del ciclo de desarrollo del grupo doméstico, economía doméstica y comunidad doméstica. Vamos entonces a ver una primera parte en relación a Chayanov referida al contexto e ir introduciendo al texto más importante, que es el que tenemos en la bibliografía, titulado La organización de la unidad económica campesina, capítulo 1 y 2, editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1974. Uno de los aspectos centrales para poder entender la importancia y la repercusión que tuvieron sus planteos radica precisamente en efectuar una serie de formulaciones acerca de la especificidad que posee la economía campesina, planteando que la misma posee una lógica propia diferenciada de la capitalista. Vamos a ir después, a medida que vayamos desarrollando este punto, ver esta especificidad, ver esto con más detalle, pero lo vamos a ir por ahora adelantando en este punto. El contexto que se enmarca la teoría de Chayanov es el de los años posteriores a la Revolución Rusa, mucho antes del desarrollo de la antropología social, de la antropología económica, de la antropología rural, como un subcampo dentro de la antropología. Y sus investigaciones se desarrollaron a la luz de los intensos debates que tuvieron lugar en Rusia sobre la cuestión agraria a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y en todos los debates que se van planteando acerca de qué hacer con la población campesina y en qué medida puede contribuir o no al proceso de transformación que se venía dando por aquellos años en Rusia, ¿no? Como decíamos, este autor ruso constituye una referencia ineludible en cualquier introducción a la antropología económica o rural, hecho comprensible atendiendo una serie de cuestiones que vamos a desarrollar ahora con mayor detalle. La primera de ellas es que sus teorizaciones fueron desarrolladas 4 décadas antes del surgimiento de la antropología económica como subcampo dentro de la antropología. Muchos de los tempranos aportes de Chayanov luego fueron retomados por diferentes trabajos en la antropología. Tal es el caso del análisis de las distintas fases del ciclo de desarrollo doméstico, la diferenciación entre lo que es la familia y grupo doméstico, temáticas que fueron abordadas después por la antropología social británica hacia la década del 50 o 60, o bien la propia relectura que se hace de Chayanov desde la antropología. Tal es el caso de la lectura y replanteos de la teoría de Chayanov que realiza Salins en la década de 1960. Partimos de considerar como el momento de surgimiento de la antropología económica la década de 1950, cuando la obra de Herkovich del año 1952 la reedita a su obra de unos años anteriores bajo el nombre de Antropología Económica, lo que antes se llamaba Antropología de los Pueblos Primitivos, y en la década del 60 también se produce el debate formalista sustantivista que se considera fundacional de la disciplina antropológica. La segunda causa acerca del interés que hay sobre la obra de Chayanov en la antropología económica, en la antropología rural, siendo que él era de profesión agrónomo, no era antropólogo, radica en que el análisis que efectúa es de tipo antropológico. Es un análisis micro centrado en la familia campesina como unidad de análisis y al focalizarse en su dinámica interna. Como ha señalado Schiavoni, la innovación de Chayanov consiste en comenzar la consideración de la agricultura campesina desde abajo, es decir, desde la lógica operativa de la familia, y para ahí poder entender el proceso más importante. En realidad no consideró a la familia como tal desde el punto de vista del parentesco biológico reproductivo, sino desde el punto de vista económico. Acá entonces es donde se asienta uno de los puntos para poder entender la importancia que ha tenido para la antropología económica y rural los planteos de Chayanov. Y la tercera causa yo creo que tiene que ver un poco con el hecho de haber vivido en uno de los países del llamado socialismo real,
y en pleno proceso revolucionario como fue las primeras décadas del siglo XX en Rusia. Y recordemos que en la década del 60 y del 70 va a estar puesta la mirada en estos países como parte de los debates que se fueron dando en la academia, en la militancia política universitaria, en las nuevas generaciones de jóvenes, repensando, valorizando y reflexionando en torno al rol del campesinado, la revisión y reformulación de los preceptos del marxismo, las experiencias del socialismo real como la de la propia Rusia, que ya por esos años había una decepción muy grande en la izquierda de lo que era la Unión Soviética, pero después también otras experiencias como China y las que estaban comenzando por aquellos años en Cuba, en Vietnam, en países africanos, en Asia. Entonces, en todo este proceso había una discusión respecto al campesinado, y es ahí donde vamos a entender el interés por la obra de Chayanov en la década del 60, y quizás es una de las causas para poder explicar el por qué permanece en el olvido hasta la década del 60, ¿no es cierto? Y justamente también atendiendo a sus debates con Marx, con Lenin, con Kautsky, ¿no es cierto? Cabe destacar que la obra de Chayanov, La Unidad Económica Campesina, aparece publicada en el año 1925, se traduce al inglés en 1966 y en Argentina se publica por la editorial Nueva Visión en el año 1974, en esos años de interregno democrático que hubo muy breve, ¿no es cierto?